Muy buenas tardes, geoexploradores. Bienvenidos a una transmisión más de GeoExplora en esta dinámica que tenemos que ustedes ya conocen, que es Paleo Breaking News. En esta sección lo que hacemos es traerles algunas de las notas más interesantes y más recientes sobre los nuevos descubrimientos tanto a nivel nacional como internacional dentro de la paleontología. Y un plus es que precisamente los investigadores vienen a platicarnos sobre estos hallazgos. El día de hoy tenemos el placer de presentar un nuevo trabajo relacionado a un nuevo ictiosaurio para México. Y para hablarnos de ello, tenemos como invitado al maestro en ciencias y también candidato a doctor, Jair Barrientos Lara, que me voy a tomar un pequeño momento para leer una breve semblanza sobre de él. Muy bien, pues el maestro en ciencias Jair Israel Barrientos Lara nació en la Ciudad de México. Estudió la carrera de biología en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Sus estudios de posgrado los inició realizando la maestría en Ciencias Biológicas en el posgrado en Ciencias Biológicas adscrito al Instituto de Geología de la UNAM. Su doctorado también lo llevó a cabo en el posgrado de Ciencias Biológicas en el Instituto de Geología de la UNAM, el cual en este momento se encuentra en proceso de concluir, o sea, está a nada de convertirse en un doctor. Durante su formación académica se ha especializado en el estudio de reptiles marinos fósiles con el fin de entender su diversidad y los procesos evolutivos y biogeográficos que permitieron que se establecieran en México durante el Mesozoico. Así que, y también se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Ciencias del UNAM, dando la materia de paleobiología. Muy bien, esta es la pequeña semblanza y te damos la bienvenida, Jair. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes y muchas gracias por esa majestuosa presentación. Gracias. No, gracias a ti por acompañarnos y brevemente, exploradores, les comparto. Aquí nos va a hablar un poquito sobre esta información que ya estamos como que emocionados. Yo estoy dentro de los emocionados sobre esta información de este nuevo ejemplar. No voy a decir del todo su nombre para que Yair nos explique sobre ello, pero sí les quería comentar. Recuerden que el chat está abierto para que dejen sus comentarios y preguntas, las cuales se las estaremos haciendo al final de la presentación a nuestro ponente. Y bueno, Jair, sin más preámbulos, los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias una vez más por la presentación. Déjenme compartir el material visual que tengo preparados para ustedes para que puedan seguir la conversación, ¿no? ¿Se ve ahí? ¿Sí, verdad? Sí, se ve claro. Perfecto. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar en esta pequeña plática sobre el hallazgo de un nuevo ictiosaurio en una localidad en Durango, ¿sí? Yo aquí en esta primera diapositiva muestro parte del ejemplar y me permití el poner ahí la palabra enigmático, ¿no? Y puse esa palabra específicamente porque este material tiene una historia algo larga de cómo fue descubierto hasta el estudio que hicimos hace poco. Acabamos de publicar este trabajo hace un año y que nos llevó a un descubrimiento pues, importante para la paleontología en México y para los reptiles marinos. Y bueno, esta historia pues tiene que ver con el Instituto de Geología de la UNAM, que bueno, dentro de todos los secretos que hay ahí, todas las cosas que podríamos encontrar en las, no sé, en las catacumbas del instituto, no es cierto, no hay catacumbas ahí, pero sí hay muchos ejemplares, por ejemplo, que todavía están en proceso de estudio, que todavía no están preparados del todo, y pues esos ejemplares están pues muy bien guardados y esperando a que la información que nos pueda dar sobre la vida pasada de México sea revelada, ¿no? Por los paleontólogos, desde estudiantes a los investigadores que trabajan ahí en el instituto y en otras dependencias, ¿no? Entonces, esta historia, justamente, les digo, es una historia larga que tiene a varias personas involucradas y pues vamos a ver cómo el juego que tienen todas esas personas fue importante para este descubrimiento, ¿sí? En esta siguiente diapositiva vemos un resumen de todos esos acontecimientos que están alrededor de este ejemplar. Y bueno, todo comienza en 1979-1980
bueno, aquí yo se los estoy separando como en los periodos en los que podemos entender la historia de este ejemplar. Es la parte de la colecta, ahorita vamos a hablar más adelante sobre eso, en los que pues aquí en la parte de abajo justamente de esta diapositiva están los personajes que formaron parte de esa etapa en esta historia de este ejemplar, ¿no? Aquí tenemos al doctor Oscar Carranza Castañeda y al maestro René Hernández. Y también aquí está en la foto, ahorita hablamos más de él, ¿no? La siguiente fase es la de la preparación, ya vamos a ver qué se refiere a eso, donde están involucrados tanto el técnico del instituto, el señor Gerardo Álvarez, como otro técnico del Museo del Instituto de Geología también, Luis Quintos, que ahorita ya está jubilado, pero que en este momento tuvo participación, ¿no? Después hay un periodo que, como pueden ver en la línea del tiempo, es muy largo, en el que este ejemplar se exhibió. Desde que se preparó, más o menos durante la década de los 80, hasta que lo volvimos a observar con detalle, pues más o menos por ahí del 2012, ¿sí? De ahí, pues estas personas, tanto el maestro Luis Espinosa Arbarena, que es el director del Museo del Instituto de Geología, como la doctora Marta Susana Fernández, una investigadora argentina dedicada a los reptiles marinos. Y bueno, ahorita hablamos un poco más de ella, ¿no? Y finalmente, el periodo de estudio, que es el que comprende desde el 2012 hasta su publicación, justamente el año pasado, en 2020. Entonces, bueno, vamos a ver estas etapas una por una y explicar un poco qué es lo que ocurre en cada una de ellas. La primera de ellas es la colecta del ejemplar, justamente aquí como lo estoy señalando, a la que pues yo aquí en esta diapositiva la he titulado un ejemplar extraño, ¿no? Justamente por eso, porque durante trabajos de campo que se realizaron por parte de la materia de prácticas de campo, que en ese momento el doctor Carranza pues era profesor, se llevaron a cabo trabajos de prospección, de colecta en una localidad cercana a un pueblo llamado Cuencamé en el estado de Durango. Aquí está el mapa donde podemos ver Cuencamé. Hay una localidad cercana, un asentamiento humano llamado 12 de diciembre. Y todo esto de aquí es la llamada Sierra de Palotes. Dentro de esta sierra hay muchas rocas de muchas edades, principalmente cretácicas, y dentro de eso hay un pequeño núcleo de rocas jurásicas que nosotros conocemos como eh, la formación La Casita, y de donde salió este ejemplar. Este ejemplar fue descubierto por el maestro René. De hecho aquí está la foto donde él posa a un lado del ejemplar, y que bueno, amablemente nos permitió el mostrar estas fotos que pues, son de él, ¿no? Y donde podemos ver el ejemplar que él encontró, ¿no? El ejemplar fue colectado junto con otro ejemplar que también está en la colección, y ese aún no está preparado. No sabemos con certeza qué es todavía, pero podría ser otro espécimen de esta misma especie, ¿no? De la que vamos a hablar ahorita. Entonces, después de esta fase, que como ven fue en 1980, viene, ya me adelanté, la siguiente fase, que es la que llamamos la de preparación. Como pueden ver en la imagen anterior, es un bloquezote así de roca el que se trajeron a la ciudad desde Durango, y debe prepararse, debe quitarse toda esa roca que está por encima del fósil para poder exponerlo y así estudiarlo. Esa labor comenzó con el técnico Gerardo Álvarez, que aquí está en la foto donde él empezó esa preparación, pero después la continuó el señor Quintos. Él expuso todas las piezas del ejemplar pues les digo, entre la década de 1980. Bueno, se me olvidaba mencionarles, esta diapositiva yo la he titulado Liberando al Gigante, ¿no? Que es justamente eso, es un espécimen muy grande. Aquí pueden ver el tamaño de nada más el cráneo en comparación del técnico, del señor Gerardo, y realmente es un ejemplar que ahorita lo vamos a ver completo, podría alcanzar los 5 metros más o menos de largo. Y eso, que aún le falta la cola
y parte del rostro del ejemplar, ¿no? Pero ahorita vemos la foto completa. Después, ya más reciente, para ya el estudio de este ejemplar, que todavía tenía por ahí algunas partes de roca encima y otras cosas, en 2012, el mismo señor Quintos tuvimos la oportunidad de que lo volviera a preparar, o bueno, no volverlo, más bien afinar a esa preparación que se había hecho desde hace ya más de 30 años, inclusive ya con tecnología pues más actualizada, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una herramienta de preparación ya más moderna que la que se usaba en esa época, ¿no? Y otro tipo de elementos que ayudaron a prepararlo ya de forma más fina, ¿no? Eh, Siguiente paso, siguiente fase en la historia de este ejemplar, pues fue su exhibición. Aquí está en brillante la exhibición que fue desde que se terminó de preparar en un principio en el Instituto de Geología, ahí en sus pasillos, y posteriormente se pasó en algún momento, el cual desconozco en qué punto fue de esta historia, pero sabemos que fue en ese lapso de 30 y tantos años, al Museo de Geología que pertenece al Instituto de Geología y que está ahí en Ciprés, muy cerca de Buenavista, ¿no? Bueno, esta fase de la historia de este ejemplar, pues yo la he titulado Presentando al extraño. ¿Por qué? Porque todo este tiempo que estuvo exhibido, nunca nadie sabían que era un ictiosaurio, pero no se sabía más sobre él. No sabíamos a qué grupo de ictiosaurios pertenecen, qué nombre a nivel científico, el nombre científico que se le da a todos los animales de que se describen y se conocen, no se conocía, ¿no? No sabíamos nada de él. Entonces, pues sabían que era un ictiosaurio, se exponía, lo veíamos muy bonito ahí en el museo, en los pasillos del instituto, pero sin saber su identidad. Y no fue hasta que justamente la doctora Marta Fernández, que es una doctora que les digo, vive y trabaja en Argentina, y con la que formamos vínculos de trabajo desde que yo empecé mi tesis de licenciatura, y a la que ella de hecho le debo muchas de las cosas que yo sé sobre reptiles marinos. Ella me instruyó mucho. Vino aquí a México a que viéramos unas cosas de materiales de otras localidades de Oaxaca, y durante esa visita, pues tuvimos la fortuna de que encontrarnos con Luis Espinosa, el maestro Luis Espinosa, quien nos dijo: oye, hay un ictiosaurio ahí en el museo que no sabemos qué es, podrían ir a verlo y ver qué tanto se puede saber de él. Y fuimos con la doctora Marta y pues efectivamente al verlo con detalle, empezamos a notar que tenía peculiaridades, ¿no? Y que tenía un potencial para poder describirlo y saber dentro de los ictiosaurios a qué grupo pertenecía, ¿no? De ahí entonces comenzó esa etapa en la que dijimos, bueno, hay que retomar la preparación del material, y como ya mencioné en la diapositiva anterior, a cargo el señor Quintos, para poder preparar el material, principalmente del cráneo, con más detalle en algunas áreas, y poder hacer el estudio pertinente de este ejemplar, que es esa última fase pues, de esta historia que estamos viendo, ¿no? A la cual he titulado un ictiosaurio sin nombre, ¿no? Porque el pobre pues andaba ahí sin nombre, sin saber nada de él, y esa tarea pues la retomé yo como parte de mi tesis doctoral, y pues a cargo del doctor Jesús Alvarado, que fue mi asesor, ajá, durante este proceso de doctorado. Entonces aquí nos vemos en nuestra foto bien malotes, ¿no? Pero no se espanten, no somos así, somos buenas personas. Eh, entonces hay tres preguntas principales que vienen a la mente de cualquier paleontólogo cuando está ante un fósil nuevo. En este caso, pues ya estas preguntas están enfocadas en este ejemplar, que ya sabíamos que era un ictiosaurio, pero ¿qué ictiosaurio es con exactitud? Eso todavía no se sabía. ¿Qué relación tiene con otros ictiosaurios? Tampoco lo sabíamos. ¿Y cómo llegó a México? No en el sentido de, bueno, cómo este ejemplar por sí solo llegó, sino ya entendiéndolo como la especie, como la entidad biológica que pudiéramos identificar, cómo es que estaba aquí en México,
por qué vivía aquí, qué condiciones ambientales, qué historia evolutiva lo trajo hasta acá. ¿Vino solo o hay otros grupos asociados? Todas esas son preguntas que se hace un paleontólogo cuando ve un fósil, ¿no? Bueno, esta fase pues es la fase del estudio, como ya les mencioné. Bueno, entonces esta es la historia del ejemplar. Ahora vamos a ver en las siguientes partes de la diapositiva, bueno, cómo realicé este estudio, cómo abordamos estas preguntas que estamos viendo aquí ahorita. Y pues bueno, esa primera pregunta es saber la identidad del ejemplar con más precisión que decir nada más es un ictiosaurio, ¿no? Y para eso, pues bueno, la parte inicial, la parte fundamental en este tipo de trabajos es la descripción. Hay que describir todos los elementos anatómicos de estos ejemplares para ver qué es relevante, ¿no? Para poder identificarlo. Aquí tenemos al ejemplar completito, ahora sí. De hecho, aquí hay una foto en blanco y negro, pero ya aquí abajo está la reconstrucción que yo mismo hice, ¿no? Disculpen mis dibujos horribles, pero es lo mejor que pude hacer, ¿no? Y aquí podemos ver todos esos elementos que forman el ejemplar que fue colectado en Durango. Tenemos el cráneo, que si pueden ver, ahí tal vez vean nada más un montón de huesos ahí acumulados, pero lo que pasa es que el cráneo se aplastó, dorsoventralmente se aplastó de arriba hacia abajo, y todos los huesos que forman el cráneo se desparramaron, por decirlo así. De hecho, estos dos elementos externos que vemos aquí es parte de la mandíbula. La mandíbula, la parte de abajo que tiene dientes, se abrió así completamente. Después aquí tenemos algunos huesos que forman parte de la sección de la anatomía de pues, todos los animales que se encarga de unir al cráneo con la columna. Después tenemos toda la columna vertebral sin las costillas. A esto les faltan toda la serie de costillas y algunos elementos de la cintura de esta parte de aquí del pecho y las aletas. De hecho, aquí arriba en esta imagen ustedes pueden ver un modelo de un ictiosaurio completo y las marcas rojas evidentemente son las partes que están conservadas en este ejemplar. Entonces, lo que les decía, este ejemplar no es que sea una serpiente o algo así. Tenía costillas, nada más que no se conservaron, ¿sí? Entonces, bueno, en principio se describe cada uno de los elementos y se empiezan a buscar características que nos ayuden a acercarnos a su identidad. En este caso, algunos elementos, por ejemplo, en este hueso que se llama vacío occipital, que es muy reducido y en otros organismos pues ocupa una gran parte del cráneo, a esta al tener una reducción considerable la forma de las vértebras, también la forma en la que están expuestos algunos huesos de la parte de atrás de la mandíbula, pues nos permiten decir, bueno, es un oftalmosáurido, ¿sí? Un oftalmosaurino. Esa es una familia dentro de los ictiosaurios. De hecho, es la última familia que sobrevive de ictiosaurios a finales del Jurásico y hasta el Cretácico, y ya después de ahí se mueren todos los ictiosaurios, ¿no? Este es el último linaje que queda de ictiosaurios ya para finales del Cretácico. Entonces, este ejemplar pertenece a esa familia, Ophthalmosauridae. De ahí, el siguiente paso, pues, es ver más características, describir características con más detalle que nos permitan identificarlo, ¿no? Saber si pertenece al género tal, al género X, ¿no? Dependiendo de qué características nosotros estamos observando en su anatomía. Aquí arriba tenemos otro dibujo que yo hice también, pero esta vez la vista de arriba, la vista dorsal del cráneo. Como ven, también tenemos los huesos por aquí, por allá, por todos lados. Entonces, por medio de una reconstrucción que permite reensamblar los huesos, pues observándolos y reacomodándolos por puro dibujo, ¿no? Como aquí lo pueden ver, pues ya nos damos una idea pues más cercana, ¿no? A cómo era el cráneo de este ejemplar. Entonces vemos que era un cráneo muy alargado, y aquí ya podemos empezar a ver ciertas características importantes. Una de ellas está aquí, justamente en la base del cráneo, ¿no? Bueno, en el techo del cráneo más bien. Esta pequeña fosa que está aquí en el centro de su cráneo se llama fosa pineal.
vemos que está formada únicamente por dos huesos, que son estos dos y se llaman parietales. Y esto es peculiar porque en el resto de los oftalmosáuridos, que es al grupo que ya dijimos que pertenece, esa fosa está o formada por los parietales, que son esos huesos que vimos ahorita, y los frontales, como es el caso de Ophthalmosaurus, o solamente por los frontales, como es el caso de Platypterygius. Entonces, el encontrar esto, pues sale del esquema de todos los oftalmosáuridos. Al no parecerse a ninguno, esta característica nosotros en biología le llamamos diagnóstica, que nos ayuda a diagnosticar esta nueva especie, porque nadie más la tiene, es única, es su cualidad que este ejemplar tiene. Pero no paramos ahí. Aquí pongo algunos ejemplos, pero hay una serie de características que no son únicas, no son exclusivas como esta fosa, pero solamente algunos grupos de oftalmosáuridos las tienen. Y al combinar todas estas, que es lo que llamamos también en biología una combinación de caracteres única, también resultan pues en algo peculiar para este ejemplar. Una de ellas es este otro hueso que también es de la parte de atrás del cráneo, que se llama vasa esfenoides, que normalmente este hueso tiene una apertura por donde entra la vena carótida, la arteria carótida, perdón, que es una de las arterias más importantes para irrigar de sangre el cráneo de todos los vertebrados, y que en todos los ejemplares o la mayoría de los oftalmosáuridos, esta apertura está en la superficie ventral de este cráneo, es decir, en la parte de abajo de este hueso. Pero en este ejemplar está atrás, en la parte posterior, lo cual solo se había visto hasta antes de este ejemplar en un género llamado Arthropterygius. De ahí, aquí tenemos otra cualidad muy importante, que es la forma en la que se distribuyen los huesitos de la aleta de este ejemplar. Las dos condiciones que se habían, o las más comunes más bien que se han descrito en oftalmosáuridos, es esta de aquí, en la que este hueso que se llama húmero se articula a la ulna al radio, y este otro que se llama intermedio queda pues lejos del húmero y pues no, en su posición, digamos, que otros vertebrados tienen. Otra condición es que ese hueso llamado intermedio se meta entre el radio y la ulna, los separe y articule con este otro huesote que ya vimos, que es el húmero, que es este hueso de aquí, el hueso de nuestro brazo. Y el húmero y el radio son los huesos de bueno, del antebrazo y toda esta parte de aquí, ¿no? Que como pueden ver en los ictiosaurios se compactan y se hacen como galletitas, porque justamente se modifican sus extremidades para asemejar como remos y que puedan nadar con más precisión cuando están en un ambiente marino, que eso es a lo que pertenecen estos grupos. Y bueno, en este nuevo ejemplar, esta condición es como intermedia. El intermedio es el hueso que está aquí, separa al radio y la ulna, pero todavía no articula con el húmero. Entonces, esa también es una característica que solamente se ha visto en uno o dos ejemplares de otro género. Ajá. Bueno, un género que está ahí en disputa, si es un Dorosaurus o es otra cosa, pero es una especie que apareció en Polonia. ¿Sí? Entonces, con eso y otras características, pues llegamos a la conclusión de que este ejemplar era único, no podía encajarse dentro de ningún género de la familia Ophthalmosauridae, por lo tanto, era una cosa nueva. Todo este proceso que estamos viendo de cómo se buscan esas características para intentar identificarlo, o en un caso, como en este caso, en nombrarlo, es lo que llamamos en biología taxonomía. Sí, la taxonomía es la disciplina que se encarga de todo esto que acabamos de discutir ahorita. Y bueno, y de dar nombres a estas especies o de asignarle el nombre a un ejemplar cuando la especie ya existe, ¿no? En este caso, como esto era algo nuevo, como vimos muchas peculiaridades en este ejemplar, pues hicimos el procedimiento pertinente para nombrarlo como un nuevo género, no solo una nueva especie, un nuevo género, el cual pues es Aquetzalpalin carranzai. Aquetzalpalin pues viene de una palabra náhuatl que significa lagarto acuático,
Usualmente se usa para nombrar a cocodrilos, aunque este no es un cocodrilo y no tiene nada que ver con los cocodrilos, pero como el nombre en sí significa lagarto o reptil acuático, pues por eso lo pusimos, Aquetzalcoatl. Y bueno, el nombre de Carranza pues es en honor del doctor Carranza y por su trayectoria como paleontólogo y pues por ser el profesor de un montón de paleontólogos de México. De ahí, bueno, entonces ya tenemos una de las preguntas contestadas, el nombre de este ejemplar. De ahí, el siguiente paso es, bueno, ¿qué relación tiene con otros ictiosaurios y en particular oftalmosáuridos, que ya es lo que habíamos resuelto que era, ¿no? Y aquí nos valemos de un ejercicio que usamos también en biología, que es el de reconstruir la historia evolutiva de los grupos por medio de análisis que llamamos análisis filogenéticos, que no es que más que hacer el árbol genealógico, pero de las especies. Aquí tenemos un ejemplo que podemos rápidamente entender, que es el ser humano, está aquí, y por medio de estas técnicas podemos, por ejemplo, aquí saber que el humano está más relacionado con el chimpancé. Porque, por ejemplo, con las características que ahorita estábamos viendo, empezamos a ver esas mismas características, bueno, no esas mismas, sino características que también podrían ser muy semejantes entre estos dos grupos y decir, ah, pues están más cercanos, por ejemplo, al gorila, ¿no? Que aparece por acá. Entonces, decimos que el ser humano comparte un ancestro común con los chimpancés, no que provienen de ellos, sino que ambos comparten un ancestro en común. Y a su vez, eso es un ancestro común con gorilas y así. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que el humano es más, está más lejos que el gibón, por ejemplo, que el orangután, que del chimpancé, ¿no? Que es su pariente más cercano. Y todo eso lo hacemos con un proceso y un concepto muy importante en biología que es la homología, que es el buscar características que nosotros suponemos que los grupos adquirieron por herencia del ancestro en común. O sea, aquí estos están más relacionados el chimpancé y el ser humano porque comparten comparten características que estamos nosotros asumiendo que su ancestro común les heredó. Hacemos eso mismo aquí pero pues con características de ictiosaurios, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Nosotros podemos ver la estriación en los dientes, que es si los dientes tienen crestas, tienen estructuras a lo largo del diente o no lo tienen. Aquí vemos unas fotos con ejemplos. Este es el diente de Aquetzalcoatl carranzai, que si sí lo tiene, por ejemplo, que pues le ponemos un 0, ¿no? Aquí le pusimos 0. Cuando no lo tienen y el diente es pues más o menos liso, pues se pone un 1. En el caso, este es un diente, por ejemplo, de Acanthonectes. Entonces, ahí estamos justamente viendo qué grupos tienen características compartidas y cuáles no. Este mismo ejercicio lo vamos a realizar con un montón de características. Aquí está, por ejemplo, la matriz. Esto es ya la tabla que yo utilicé, en donde están todas esas características que vi, no solo los dientes, sino también del cráneo, de la aleta, todo, todo, todo. Y todas las especies que utilicé en ese análisis. En total fueron 28 especies con 63 caracteres. Bueno, aquí hay unas marcas ahí de colores porque esta matriz es de un autor previo a este análisis y ahí hicimos algunas modificaciones, algunos ajustes que fuimos marcando para el análisis. Y el resultado fue este árbol que vemos aquí, donde vemos que justamente Aquetzalcoatl carranzai es un oftalmosáuride, se confirma porque es todo ramas que están aquí, aparte que es un Platypterygene, porque está dentro de ese grupo. Y podemos ver también que es un grupo, Aquetzalcoatl está muy emparentado a otros géneros como Platypterygius o Cisterone, ¿no? Otros grupos de ictiosaurios que ya vivían más en el Cretácico, ¿no? Aquí está, aparte aquí podemos ver el periodo de tiempo en el que cada una de estas especies vivía. Entonces aquí tenemos a Aquetzalcoatl carranzai en el Quimeridiano, hace aproximadamente 150 millones de años, o sea, un montón de tiempo, ¿no? Y otros grupos que fueron después posteriores a Aquetzalcoatl carranzai, que eran sus parientes más cercanos.
Con esto ya contestamos la segunda pregunta, porque ya sabemos su relación con el resto de los ictiosaurios y en particular de los oftalmosáuridos, ¿no? Ya la última cuestión, bueno, antes a todo este proceso que acabamos de ver, nosotros en biología le llamamos sistemática, que es el estudio de esas relaciones evolutivas y después cómo eso lo relacionamos con la taxonomía. Pues ya la última cuestión es, bueno, ¿cómo llegó Acuetzpalin Carranzay a México? De hecho, esa es una pregunta que aún estamos en desarrollo de tratar de contestar, pero bueno, una cuestión que hay que mencionar es pues la cuestión geológica. La Tierra no siempre ha sido como la conocemos. De hecho, aquí tenemos una representación del globo terráqueo en el Jurásico superior y podemos ver que estaba Pangea, este supercontinente que todo el mundo conoce, se estaba rompiendo. Durante esa ruptura, pues se abrieron muchos pasajes entre este que era el mar de Tetis, un mar que ya no existe, que es un mar antiguo, y aquí lo que llamamos Pantalasa o el Paleo Pacífico. Entonces, aquí hay una conexión muy importante que puede haber sido una de las rutas por las que este y otros ictiosaurios que se conocen en México entraron y se establecieron en estas cuencas que después van a dar origen al Golfo de México y todavía más después, digámoslo así, al Atlántico. Y bueno, aquí vemos entonces cómo podríamos ya relacionar los ictiosaurios que aparecen en Sudamérica con los que están apareciendo en Europa, en el norte, para tratar de establecer esas rutas y esos contactos, no solo que había entre ictiosaurios, sino entre otros reptiles marinos. Entonces, aquí está Acuetzpalin, y hay otros ictiosaurios aquí en México, como el Ophthalmosaurus icenicus, y este Ophthalmosaurus indeterminado de Coahuila, del que, bueno, vamos a hablar en otra charla, porque este también tiene muchas cosas interesantes que decirnos, y ya no es un oftalmosaurio indeterminado, ya tiene su nombre también. Y bueno, les digo, esto está en proceso porque tenemos que conjuntar la información de todos los ictiosaurios para saber si vinieron por aquí, si vinieron por acá arriba, qué dinámicas ecológicas hubo entre eso, pero bueno, más o menos vemos aquí ya el esquema de cómo cómo se distribuyeron los ictiosaurios durante el Jurásico. Entonces, bueno, eso es todo. Ya contestamos más o menos a las 3 preguntas que nos habíamos planteado al principio. Bueno, ya nada más para terminar, todo este proceso que se hace de buscar esta última pregunta, en biología lo llamamos biogeografía. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Este es el hallazgo en cuanto a Acuetzpalin Carranzay. Y bueno, pues hay otros más que seguimos todavía en proceso de estudio, que nos están dando más información todavía sobre los ictiosaurios y los reptiles marinos en México. Entonces, muy bien, Jair. gracias. Espero no me haya extendido tanto. No, está perfecto. Nada más que me quedé pausado también por si vas a comentar algo más en tu charla. Entonces, con esto terminaríamos tu parte de la plática. Claro, ya hasta Ok. llego, entonces no sé si tengan preguntas, dudas. Pues sí las hay. Aquí vamos a ver algunas de las preguntas. Primero que nada, quiero felicitarte. La verdad, este trabajo de Acuetzpalin Carranzay, igual ya puedo decir el nombre como tal, del organismo, ya que Jair nos hizo el favor de explicarnos cómo se llega a esta parte de los nombres, ¿no? Y aquí lo que se me hace muy interesante es como mencionas que las bodegas pueden ser ahora sí que un lugar tan interesante en cuanto a los hallazgos de cosas que se encuentran ahí almacenadas, esperando a ser descubiertas o descritas, ¿no? Así que para los ojos bien entrenados, que de todas formas se siguen entrenando, así como que uno no hay que pensar de, ay, no, es que no sabían, no, o sea, simplemente se van mejorando las técnicas y se me hace bastante interesante como mencionas que desde 1980 se estuvo trabajando este material en cuanto a limpieza y de ahí dices un comentario interesante que es con nuevas técnicas, ahora sí como que se relimpia el material para llevar a cabo este trabajo. Durante, bueno, una pregunta un poquito discreta, durante las limpiezas o la recolecta, ¿hubo algún material que se pudo haber dañado durante este proceso? Obviamente no podemos hablar de la cuestión de los técnicos, sino son cosas que pueden pausar en el material.
Sí, no, eso siempre pasa. Los materiales a veces son muy frágiles y uno está trabajando. Bueno, esas herramientas que vimos son percutores, son pequeños cinceles que vibran a velocidades muy altas y pues la función es devastar la roca, ¿no? Entonces, esto hace que el fósil se exponga a una vibración excesiva que a veces lo fractura y pues tenemos que usar adhesivos para volver a unirlo, resinas y cuestiones así. Pero eso sí, eso pasa todo el tiempo. Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias. Y me gusta el nombre, Aquetzalcoatl Carranzay, o sea, tomando las palabras del náhuatl y dedicándosela al doctor Carranza. Está muy padre el nombre. Sería como traducirlo, sería como perdón, el doctor, el reptil acuático del doctor Carranza, ¿verdad? Así es, ese sería el nombre en español, digamos. Muy bien. La verdad está, bueno, yo estoy fascinado con esta plática, pero voy a pasar a leer comentarios del público para no nada más estar hablando yo. No, sí, Este, claro. Joel Camayo Rojas nos pregunta, es una pregunta interesante, bueno, ahí viene una más interesante más adelante que creo que sí se mencionó, que es, para determinar si un animal es más grande a otro, ¿se le debe de medir por el peso o por la longitud? Eh, bueno, pues una de las cualidades que podemos ver en los fósiles es la longitud. El peso, pues habría que calcular, hay cuestiones como de qué tanto tejido tenía de este y de otro, y ahí podríamos entrar hasta en un terreno de especulación. Hasta cierto punto, pues, no sabríamos cómo se distribuyen ciertos tejidos. Pues, en principio, en los fósiles nos guiamos más con la longitud. En este caso no teníamos la longitud de todo el ejemplar. Como mencioné, faltaba la cola. Los ictiosaurios tienen una particularidad que su colita se dobla hacia el final para hacer una aleta dorsal que es la que les ayudaba a impulsarse. Entonces, toda esta parte del ejemplar es la que se perdió y hacia adelante, pues el hocico. Pero más o menos viendo como el ángulo en el que los bordes del hocico iban, pues se puede estimar más o menos qué parte faltaba, ¿no? Cerca como de unos 30, 35 centímetros. Y hacia atrás la cola, pues también se puede saber porque otros ejemplares, pues también tienen sí tienen la cola y pues más o menos ves el número de vértebras que faltan y haces una especie de, pues sí, especulas también de cuánto le pudo haber faltado. Entonces por eso decimos más o menos, medía como unos 5 y algo, ¿no? Pero pues era grande dentro de otros oftalmosáuridos. Muy bien, muchas gracias. Hay la respuesta para nuestro buen explorador Joel Camayo que nos está acompañando. De hecho, sí, ¿no? Los oftalmosaurus son, pues, dentro de los ictiosaurios, llegaban incluso a tener bueno, mencionaba en la literatura, entre 6 a 8 metros de longitud, una vez más como la palabra clásica de los biólogos, ¿no? Dependiendo de la especie que estemos hablando. Sí, no eran los más grandes, hay otros ictiosaurios más grandes para el Triásico, como los Chamosaurus. Son animales pues se han estimado entre 10, 12 metros de largo, pues eran enormes, pero sí bueno, es que también hay una cuestión muy importante que ver, bueno, ¿qué roles ecológicos estaban entre los que estaban los ictiosaurios? Si lo comparamos con organismos actuales, los ictiosaurios se parecían mucho a los delfines en cuanto a su forma y todo eso, no que estén emparentados a ellos, sino simplemente se parecían a ellos y más o menos con la forma del cráneo, con los dientes, pues sí se ve una misma relación en cuanto a alimentación. Entonces por ejemplo, eran piscívoros, comían peces, comían pequeños pulpos, cosas así, y pues tenían que ser rápidos, ¿no? También si son muy grandes, pues ya no pueden alcanzar presas que podrían haber sido más rápidas que ellos, ¿no? Entonces hay una como amortiguamiento en el tamaño justamente para el hábito alimenticio que tenían. Muy bien. No, de hecho, sí, como mencionas la parte de la morfología de los dientes, pero los ictiosaurios tenían incluso hasta dientes, bueno, lo digo rápido, así medio diseñados para lo que es la ruptura de conchas, ¿no? Que en algunos otros cocodrilos he encontrado también que estaban muy especializados a cierto
grupo de organismos, pero no digo más porque aquí hago un pequeño comercial que Yair nos va a venir a hablar en una plática de lo que son los ictiosaurios de México. O sea, aquí hago el comercial porque no vamos a hacer tantos comentarios porque ese día, ¿no? Nos va a venir a platicar de todo lo que quieran de los ictiosaurios, que son un grupo muy, muy característico y muy importante de la época del Mesozoico. De hecho, tengo una pregunta que la voy a reservar para esa fecha, por si no, no la voy a anotar para que no se me olvide. Ok. Sí, bueno, pero creo que esta pregunta, de hecho, sí la tocaste en la diapositiva, en tu explicación, porque Sebastián Salazar nos preguntaba que cuáles fueron los elementos diagnósticos para la especie, pero pues si los tocaste, bueno, igual, si gustas, Sebastián, ¿podrías repetírselos rápidamente, Yair? Claro, uno de los más importantes es la formación de la fosa pineal, que es exclusivamente por los parietales. Eso es exclusivo de Aquetzal y no se ve en otros oftalmosáurides. Y la otra es ya la relación de características que comparte con algunos oftalmosáuridos, pero no con todos. Entonces ahí es donde vemos cómo al no encajar perfectamente con todos ellos, es que se construye lo que llamamos una combinación única de caracteres. Como está la morfología de la aleta, con el intermedio separando el radio de la ulna, pero no articulando con el húmero, la fosa para la arteria carótida en vista posterior en el hueso llamado esfenoides. También hay otros como la forma de un huesito que se llama estribo, que tiene una de sus extremos muy alargado. Y bueno, así hay una lista todavía de otras características más, ajá, que podemos, la forma del coracoides también, que es un hueso que está aquí en el pecho, que también es particular de unos grupos de oftalmosaurios. Entonces, esas son de las características más importantes. Muy bien. No, aquí me agrada mucho esta parte como tal de la paleontología y ir describiendo las cosas porque vas como que de lo general, ¿no? Lo que es la observación de todos los materiales, que es precisamente una de las escuelas de la paleo, que es la anatomía comparada. eh, Estar viendo desde lo general e ir haciendo, como decimos, ¿no? Más chiquito tu universo para ir acercándote a qué es lo que tienes en el material, ¿no? ¿Qué lo hace ser, pues, importante o que encaje en otros organismos que ya están previamente descritos? Claro. Muy bien. Aldo Fomisaurus nos dice, felicidades, excelente plática, y nos hace una pregunta muy interesante que dice, ¿esta especie de ictiosaurio qué dieta pudo haber tenido? Eh, por la forma de los dientes y del cráneo, pues era pues piscívoro o tal vez entraba un poco más en el terreno de lo generalista. Bueno, obviamente de presas pequeñas, ¿sí? No hablamos de grandes, no eran grandes depredadores como por ejemplo los mosasaurios o algunos grupos de plesiosaurios también. Hay pliosaurios que tenían cráneos adaptados para la depredación de otros reptiles marinos o inclusive un grupo de cocodrilos marinos como son los geosaurines, dacosaurios y todo eso, que tenían formas de los dientes, un cráneo robusto para justamente poder atrapar presas grandes. En este caso, estos organismos no podían atrapar presas tan grandes. O sea, hablamos de peces, cefalópodos como, bueno, amonites tal vez también, pequeños, y pues algunos otros organismos de tamaño pequeño que puedan haber estado ahí nadando a su alrededor, ¿no? Pero pues, o sea, carnívoros, pero de tamaño moderado, ¿no? Digamos. Ok, entonces, igual incluso hasta los mismos belemnites, ¿no? Podrían haberse los... Claro, también. Muy bien, ahí está tu respuesta, Aldo. La verdad, una dieta bastante, bueno, una dieta diversa, a pesar de, como dices, no son organismos de tamaños grandes, no sé cómo pensar que se tragaban, ayer que hablaban de tortugas marinas, se comían una tortuga marina de un golpe, pero sí Claro, ¿no? tenían una alimentación, pues, diversa entre los peces. Bueno, aquí Jonathan Capé nos dice que, bueno, es una pregunta que creo que de cajón en todas las charlas va a haber, pero creo que igual a ti en esta cuestión de reptiles menos nos podías platicar. Dice que para ser paleontólogo, ¿cómo puede agarrar la carrera de biología? Porque él no ha tenido la oportunidad de hablarlo con algún maestro de biología,
así que pensó en que preguntárselo aquí a las personas que están aquí presentes. Entonces, Jair, ¿qué consejo le das a ¿Cómo, Jonathan? a cómo entrar al mundo de la paleontología? Así es. Pues sí, a través de la biología, estudiar biología. Se puede de las dos formas, ¿no? Por un lado, entrar al camino de la biología, por el otro de la geología, ¿no? Pero obviamente, dependiendo de cuál escojas, es un enfoque que se le da a los fósiles. Desde el punto de vista geológico, pues tienen un enfoque distinto. De hecho, los geólogos lo ven un poco más como una herramienta para poder decir otras cosas sobre las rocas, como la edad, como el tipo de ambiente en el que se formó. Aunque bueno, aún así, pues uno ya después se puede especializar en cualquier parte de la, de la paleontología, ¿no? Eso nunca es un impedimento. Pero yo en lo particular, pues me inclinaría más por la biología. Porque a través de la biología nosotros entendemos toda esta evidencia, al fin y al cabo esta es evidencia de vida pasada, pues desde un contexto biológico, ¿no? Aquí todo esto que vimos ahorita de cómo relacionarlo con sus pares de forma evolutiva, cómo ver esta cuestión de cómo evolucionaron a la par de la misma Tierra, todo eso lo ves dentro de la biología. Entonces, pues yo le diría que se acercara a alguna de las universidades, pues no sé dónde esté el geoexplorador, pero que den pues, la carrera de biología, ¿no? Aquí en México, pues hay varias universidades, tanto a nivel de estados como pues, aquí en la ciudad, pues la UNAM, el POLI, la UAM. Y bueno, si nos está escribiendo de otro lado, pues también allá debe de haber, ¿no? Alguna universidad que imparta la carrera de biología. Muy bien, muchas gracias, Jerry. Pues no nos comente de dónde, pero igual siempre nos deja el comentario Jonathan K.P. sobre dónde nos escribe, pero ya viste como la parte, ¿no? O sea, desde la biología o la geología, pero como bien mencionas, el concepto que se le da o la visión, ¿no? Hacia los fósiles es de una manera distinta. Digamos, tiene un fin, pero o sea, de una otra forma, Jonathan, que Jair lo puede decir bien, la paleo y la geología, perdón, la biología y la geología se cruzan en la paleo, haciendo una simbiosis muy bonita para entender todo lo que precisamente Jair nos estuvo explicando en esta charla tan interesante. Que de hecho, Claro. tenemos saludos por parte de Juan M. Contreras, que dice: saludos, doctor Jair. Ah, Jorge Aguilar Cardoso nos dice una explicación muy buena. Lo felicito, doctor Jair Barrientos. Esta es una pregunta que Chucho DC hace. Dice: ¿podrías saber si el ejemplar que estudiaste, Huaquetpálin Carranzay, era juvenil o adulto y con base a qué características se puede determinar esto? claro que si era un adulto. Bueno, no lo mencioné, debí mencionarlo tal vez, pero sí se puede saber. Justamente hay varios elementos que a veces están o no están conservados en un ejemplar, y en este caso, pues sí los tuvimos. Uno de ellos es el húmero. El húmero, este hueso que ya les habíamos visto que es esta parte del brazo, eh, la forma en la que las articulaciones que con esos otros huesos que vimos, como el radio y la ulna, está de una forma como esponjosa esa parte del hueso y cómo están como cóncavas esas superficies, nos indica que ya era un organismo adulto. Hay estudios donde se han visto aquí, lo interesante de los ictiosaurios es que hay muchos ejemplares de otros grupos cercanos a los oftalmosaurios donde se han encontrado inclusive las madres pariendo, ¿no? Y en ese mismo momento, pobrecita, se murió. Y eso nos ha dado la oportunidad de ver justamente esas diferencias entre juveniles y adultos. Entonces ahí el húmero, por ejemplo, es más esponjoso, estas superficies son casi lisas y pues, durante el desarrollo de estos organismos se van como haciendo huequitos donde se encajan mejor estos huesitos de galleta como el radio y la uña que vimos en las diapositivas. Muy bien, muchísimas gracias, Jair. Aquí está tu respuesta, Chucho decía. Recuerda lo que nos dice Jair sobre los huesos del húmero, que son importantes en esta cuestión de la ontogenia, que es un tema bastante interesante, ¿no? La ontogenia de las especies desde la parte juvenil, y sí, precisamente aquí en los ictiosaurios, como mencionas, se han encontrado estos hallazgos. Obviamente, una vez más, no voy a hacer más mención de esto para la plática de relación a ictiosaurios sobre esta parte de lo que es
ovoviviparismo o el viviparismo en estas especies, de un término que ves que entre algunos investigadores lo ponen válido, otros dicen que no, entre lo que es el ovoviviparismo, y entonces aquí entre esos organismos que la Bueno, verdad pues, es... al final eso es muy, pues, incluso debatible, ¿no? Todos somos amniotas, todos nacemos del, hasta nosotros los mamíferos también, aunque no lo crean la audiencia, pues también nacemos del huevo. La única diferencia es que nuestro huevo está internalizado en la hembra, ¿no? Pero en otros grupos, pues el huevo se expresa eh, con una capa extra de protección para que pueda estar en la intemperie y todo eso, pero en sí es la misma estructura, ¿no? Nada más estamos viendo o estaríamos viendo como en algunos organismos esa misma estructura ya solidificada, bueno, con esta capa extra, a veces se queda dentro, la retiene la madre, ¿no? Y eso pasa en muchos otros organismos, en algunas lagartijas, en algunos serpientes, me parece también. Entonces, Sí, y pues hay evidencia fósil de algunos reptiles marinos donde pues están así, literalmente dando a luz, ¿no? En el momento en el que murieron las pobres madres. sí, la verdad esos fósiles de la puesta, bueno, de esta, podemos decir, dando a luz, siempre se han hecho muy interesantes porque es un avance muy importante, ¿no? En cuanto a conocer a estos organismos, cómo estaban en su parte de biológica o el de nacimiento, aunque también en un momento dado te estrecha el corazón de decir, de a rayos, murió en plena labor, ¿no? O sea, el Sí, pobrecito no conocía el agüita. sí, pues sí. Jonathan Cape ya nos dice de dónde nos está saludando, dice que muchas gracias, saludos desde Campeche. Ah, eh, bueno, desconozco si en Campeche hay universidades que impartan biología, pero hay otras cercanas ahí. En Yucatán sé que sí, en Tabasco también, que está por ahí cerca, también sé que sí hay biología. Entonces, supongo que en Campeche también habrá una universidad que, si era ese el de la pregunta, ¿no? Sí, sí es Ah, él. entonces sí, podría ser. Muy bien. Eh, ¿Algún otro comentario le vas a dar? no, no, nada más eso, que si le interesa la paleo, pues que ese tipo de carreras. Muy bien, muchas gracias. Jonathan Cape, ya escuchaste esa parte. Y bueno, otra pregunta. Este material, al principio nos mencionabas que es precisamente de Durango. Esta pregunta es más que nada mía. Mencionabas que, bueno, nos mencionan que es de Durango donde se encuentra. Entonces, aquí es como que esta parte geológico histórica de México, que donde gran parte de lo que nosotros vemos hoy en día de todo México estuvo bajo el agua, ¿no? Entre esta parte de Durango. Si no me falla, de aquí estaría también creo que es Cricosaurus mexicanus de la zona de Durango, si no me falla, este material de un cocodrilomorfo marino. No, ese ya no es Cricosaurus. Ese ya le cambié el nombre, de hecho. Es Oh, Torboneustres mexicanos. Torbonastus Y mexicanos, ese muy es de bien. Tlaxiaco también. Ah, ok. Muy bien, entonces Y me, ahí me en el confundí. norte de otros reptiles jurásicos está pues el monstruo de Aramberry, este famoso plesiosaurio gigante, del cual tomaron, por ejemplo, para más o menos ponerle esa medida al del famoso documental de Paseando con Dinosaurios, ¿no? Ujú. También hay cricosaurio ahí arriba, pero es Saltillensis, que Ah, justamente se encontró cerca de la ciudad de Saltillo, de ahí el nombre, y algunos restos de Dacosaurus también, sin determinar, y los otros dos ictiosaurios, el ictiosaurio indeterminado de una localidad que se llama, ¿cómo se llama? El Rancho El Sombrero. De hecho, ese ictiosaurio se le conocía como el ictiosaurio del sombrero y del que, bueno, ya no les digo más para que vean el siguiente capítulo de esta historia donde vamos a hablar de ese ejemplar. Y el otro ejemplar que es el Ophthalmosaurus conferido a Icenicus, del que también vamos a hablar más adelante. perfecto. Ya. Recuerden, exploradores, tenemos nuestro segundo capítulo hablando de reptiles marinos con el maestro de ciencias Jair. La verdad está muy interesante. Por el momento no tenemos, pues ahora sí que más preguntas de nuestro público, pero la verdad sí, yo quisiera decirte que fue una excelente plática. La verdad, Muchas eh, gracias. eres una de las personas que actualmente, pues, o sea, nos has comentado la historia. Yo quiero decir que yo, la verdad, para los años que comentas, todavía no llegaba al Museo de Geología a estar un tiempo ahí de anfitrión.
si no creo que hubiera soñado con el hecho de ver que estaba tan cerca de mí un material tan interesante que es este de Aquetzalcoatl, actualmente ya Aquetzalcoatl Carranzay, ¿no? En aquel momento era el ictiosaurio nada más, ¿no? Ujú. El ictiosaurio con signos de interrogación, ¿no? Como nos ponían, ¿no? Pues, ¿quién era? ¿No? Entonces, la Así es. verdad es tan cerquita, los que hayan tenido la oportunidad de visitar este material, pues que fue bastante interesante, ¿no? Y ya como mencionan, aquí lo que voy a hacer una pregunta. Este ejemplar es único para México, ¿verdad, Yair? Único. ¿En qué aspecto? O sea, que es o sea, bueno, el artículo de reportes que es la primera especie descrita, ahora sí que en México y solamente en México y que no se encontró en Ah, otras partes. sí, ese sí. Es la primera especie endémica de México, podríamos decirlo, de ictiosaurios. Bien, o sea, aquí una vez más, ahora ponemos que el nivel de cuestiones del Mesozoico también podemos hablar de esta, que tanto los biólogos mencionamos, la parte de el México es un país megadiverso, ¿no? Que es la de cajón, la de los cientos de memes, ahora no solamente lo es en la actualidad, sino lo fue también en el pasado con todas estas investigaciones que se está viendo. A mí me parece increíble que ahora sí con nuevas generaciones de paleontólogos, como es tu caso, ya empiezan a describir nuevas especies y también trae una nueva visión sobre el trabajo y empezar a ver a otros materiales, ¿no? De todo, o sea, de toda la parte de México y también a nivel mundial, ¿no? De todos estos materiales como aquí, en este caso, que se encontró en una bodega y pues dije, pues vamos a checar qué es, ¿no? Que ya es un avance muy importante. No igualmente al público es como para decirles, no solamente crean que el paleontólogo llegó, se fue a campo y encontró algo nuevo, también en las bodegas se puede encontrar cosas bastante interesantes, como hace poco un compañero tuyo, el maestro Ángel, que llevó a cabo lo que fue la redescripción de Isauria, ¿no? Un material que Mm, ya tiene varios años aquí, pero aún así mostró nueva evidencia no relevante de este interesante ejemplar. No, aquí es algo que sí, como que yo me emociona en este sentido, ¿no? Y te digo que yo en lo personal no me callo de la parte de reptiles marinos. De aquí tenemos otra pregunta que es Santiago Afgo, antes de que pasemos, que dice, ¿cuál fue tu reacción al descubrir esta especie endémica o al descubrirlo? ¿Ya tienes una idea de que era una nueva especie cuando tienes, bueno, creo que aquí ya nos había platicado al inicio, pero ¿cuál fue tu reacción al descubrir que era una nueva especie? pues sí, la verdad fue asombro, fue de wow, yo esperaba. De hecho, durante el transcurso de la investigación no pensé que fuera un nuevo género, por ejemplo. Yo en un principio, la primera característica que vi fue esa del foramen en el vacío occipital. Eso era exclusivo de Arthropterygius. Yo dije, ah, esto es un Arthropterygius, ¿no? ¿Es nuevo o no? Bueno, hay que ver con más detalle, ¿no? Hacer la comparación con todas las especies de Arthropteryx, que para ese momento nada más había una, entonces no era tanto el... Pero de ahí, al hacer ya la comparación entre este ejemplar con los ejemplares conocidos de Arthropterygius, me fui dando cuenta que había otras cosas que ya no cuadraban, que ya no encajaban con esa especie. Entonces ahí fue como de, wow, o sea, este ejemplar realmente es muy diferente a lo que se había visto antes. Entonces fue ese asombro de ver lo peculiar que el ejemplar de Durango era con respecto a otros oftalmosáuridos del mundo, ¿no? Y de ahí me fui dando más sorpresas todavía con otros ejemplares de ictiosaurios, que también tienen características que rompen ahora sí que el esquema. Y que muchos investigadores de otros países justamente también se preguntan, wow, ¿por qué está cambiando? ¿Por qué cambiaron tanto los ictiosaurios en México? Y eso lo vamos a ver en la otra, en la otra charla, no se la pierdan. Porque ahí ya teniendo toda la información ya se puede hablar un poco más de qué es lo que pasó en México, que permitió que estos grupos diversificaran aquí, ¿no? Y fueran tan diferentes. Unos datos, la verdad, muy interesantes, exploradores, los que nos estén viendo, anoten, ya estaremos dando los informes de cuándo será la siguiente plática, que así como suena increíble el descubrir una nueva especie, también la información que trae el fósil adicional, o sea, porque la primera es la especie o lo que nos esté hablando, pero de ahí hacer esta como tipo NCIS, ¿no, Jair? Ver la causa de la muerte, pero también a ver cómo fue su vida, ¿no? Que es la parte
muy interesante de este sentido de cuando uno estudia la parte de la geología o la paleontología, andar redescubriendo esta historia de los organismos y ver el por qué está esto aquí. No solamente es qué es esto, sino el por qué está aquí y qué fue lo que permitió que fuera, ¿no? Y pues ahí lo dejamos, porque como bien dice Yair, es material para una plática muy interesante en la que precisamente nos vendrá a hablar únicamente de los ictiosaurios que se han encontrado aquí en México. Entonces, para que vean que en México hay muchísima diversidad de organismos del Mesozoico, en este caso marinos, ¿no? Para que vean que México tiene bastante trabajo y muchos investigadores que se están encargando de esta cuestión. Y bueno, Jair, por el momento no tenemos más preguntas, pero ¿algún comentario final que te gustaría dar? Pues no, bueno, más bien es sustentar aún más lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo cual es cierto. La diversidad en México es, en cuanto a fósiles, todavía es un terreno amplio por explorar. Hay muchas localidades, como bien dices, hay mucho material que está todavía en colecciones. Ahí es donde también vemos la importancia de las colecciones científicas y del papel que juegan en todo esto, ¿no? Entonces hay muchas cosas todavía ahí almacenadas en algunas colecciones que podrían ser importantes y pues, darnos la luz para conocer más nuestro México, no solamente en la actualidad, ¿no? Sino qué es lo que pasó antes de que nosotros estuviéramos aquí, ¿no? Y reconstruir la historia de esta región y pues, colaborar a entender el sistema tierra en total, ¿no? Entonces, pues esa es mi reflexión final que les dejo, ¿no? Que, muy bien, muchas gracias, muy bonito comentario, la verdad. Y pues, honestamente, solamente me queda agradecerte, Yair, por tomarte este tiempo de venirnos a platicar sobre este interesante hallazgo de Acuetzpalin Carranzay, ¿no? Este nuevo ictiosaurio para México, que ya vimos que se comparte con este grupo tan característico de oftalmosáuridos. No mencionamos que son oftalmosáuridos porque una vez más, recuerden que hay una plática en la que nos va a mencionar Yair todos estos grupos de ictiosaurios que fueron tan exitosos durante el Mesozoico, que por alguna otra razón no están ya con nosotros, pero tenemos su evidencia fósil que nos permite conocer todas estas maravillas que habitaron durante el Mesozoico de México. Entonces, la verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación, por toda la calma con la que nos fuiste dando, ahora sí que datos que quizás para algunas personas fueran un poco difícil, como lo del foramen y todo, que lo fuiste explicando de una forma tan amena, que yo creo que quedó bastante claro para todos nuestros exploradores y obviamente a nuestros exploradores. Muchísimas gracias por estar en esta tarde de viernes acompañándonos en esta charla por parte del maestro Yair. Muchas gracias. Y solamente algunos comerciales, que será el día de mañana, tendremos un pequeño taller en punto de las 12 del día, en el cual será un proyector de dinosaurios. Esto ya sabemos que los dinosaurios son normalmente los rockstars de la paleontología, que en lo personal ya vemos con esta plática que lo que está alrededor del Mesozoico no únicamente fueron los dinosaurios. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Una vez más reitero mi agradecimiento, Yair, por estar con nosotros y compartir tu trabajo aquí en GeoExplora. Y pues no es totalmente un adiós, sino es un hasta pronto, porque ya dijimos muchos comerciales de que volveremos a vernos en estas transmisiones en línea. claro, muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, la verdad fue una plática muy placentera. Y geoexploradores, sigan pasando una excelente tarde, síganse cuidando, recuerden que no hay que bajar la guardia y nos estamos viendo en las siguientes transmisiones. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima.